Una casa embrujada se considera es la que está habitada por fantasmas, eventos o fenómenos paranormales, presencias incorpóreas que continúan frecuentando el mundo físico aún después de que un suceso trágico ocurrió en dicha propiedad, como lo serían un suicidio, un asesinato o un acontecimiento violento, siendo estos elementos y recursos comunes en la literatura, el medio radiofónico, narraciones o en el arte cinematográfico de horror y ciencia ficción paranormal. Protocolo Azrakenov, Fenómenos explicados, presenta Casas embrujadas. La casa de Don Juan Manuel. En el centro de la Ciudad de México vivía Don Juan Manuel, un hombre de enorme fortuna que se encontraba casado con una bellísima mujer. A pesar de ello, no era feliz, ya que no pudieron concebir un hijo. Su frustración fue tal que decidió irse a un convento franciscano, dejando a cargo de sus negocios a uno de sus sobrinos. Durante su aislamiento, don Juan Manuel comenzó a imaginarse que su esposa lo engañaba. Cegado por los celos y las sospechas de que su hermosa mujer le fuera infiel, realizó un pacto con el diablo para que éste le dijera con quién le engañaba. Una vez que el maligno hizo su aparición, le ordenó a don Juan Manuel que a partir de ese día, al llegar las 11 de la noche, saliera al portal de su casa y al primer transeúnte que cruzara por dicho umbral lo asesinara. Y el diablo le haría saber si ese caballero era el que había manchado su honor apareciendo justo al lado del cadáver. A partir de entonces, todas las mañanas la policía encontraba frente a la puerta de la casa de don Juan Manuel el cadáver de un caballero asesinado de certera puñalada, causando gran revuelo y enorme preocupación entre los habitantes de la Ciudad de México. Don Juan Manuel, en cambio, noche a noche salía de su casa, esperaba imperturbable a su próxima víctima. En el silencio de la noche, don Juan se le acercaba al transeúnte despistado preguntándole la hora, siendo su respuesta que eran las 11 de la noche. Don Juan sacaba un puñal de entre sus ropas, cometiendo el implacable crimen, retornando al interior de su casa a recogerse a sus habitaciones como si nada hubiera pasado. Así lo hizo don Juan noche tras noche, hasta que en una lamentable ocasión, y siguiendo su acostumbrado ritual, ¿cuál sería su sorpresa al reconocer que su siguiente víctima se trataba ni más ni menos que de su sobrino, el mismo que administraba sus bienes y al que quería como a un hijo, al hijo que no pudo tener? Al ver lo que había hecho, don Juan tuvo un terrible remordimiento, y fue hasta entonces que se dio cuenta de la magnitud de su pecado. Arrepentido, fue al convento de San Francisco, entró a la celda de un padre, le confesó uno a uno de todos sus pecados, todos sus crímenes, engendrados por los celos y alentados por el espíritu de Lucifer. El padre, al verlo tan preocupado, le dio como penitencia que asistiera durante 3 noches seguidas a rezar al pie de la horca, en punto de las 11 de la noche, para poder expiar sus culpas y ganarse la absolución de sus terribles crímenes. La sorpresa fue que al tercer día amaneció colgado. Dicen que si pasas por ahí a las 11 de la noche y alguien te pregunta la hora, será el espíritu de don Juan Manuel quien te responda: dichoso aquel que conoce la hora de su muerte. La Moira. Eran los años 70 cuando un niño de 8 años de nombre Marco se encontraba jugando en la calle donde se ubica la casa de la Moira. Al ver que la puerta se encontraba abierta, con la curiosidad misma de un niño, entró a explorarla. Ya en el interior de esta, Marco escuchó voces extrañas e inexplicables, las cuales despertaron más su interés y lo impulsaron a explorar más la casa. Al llegar a la parte alta, en una de las habitaciones, el niño entró lentamente, siguiendo esas voces, encontrando colgado el pequeño cuerpo de otro niño. Marco salió despavorido, llegando a casa y contándole a sus padres lo que acababa de presenciar, pero estos no le creyeron. Cosas de niños, argumentaron. Pasaron apenas unos años, pero esa aterradora experiencia
aún lo seguía atormentando. No podía sacar esas imágenes de su cabeza, por lo que un día Marco tomó la decisión de volver a esa casa, pero en esta ocasión no logró salir jamás de ella, ya que algunas horas después él también fue encontrado colgado en una de las habitaciones, en la misma postura que él había señalado haber encontrado al niño ahorcado. Nunca se llegaron a saber las causas de su muerte, si fue asesinado o fue un suicidio. Años después, el mismo lugar ha sido utilizado para llevar a cabo sesiones espiritistas, recorridos nocturnos, con el fin de que la gente presencie algún tipo de fenómenos paranormales. Se han mencionado posesiones demoníacas. Algunos vecinos reportan haber llegado a escuchar lamentos, ruidos, manifestaciones del más allá. Se ven siluetas o sombras de personas en las ventanas, a pesar de encontrarse abandonada. Casa de la familia Mondragón o la Casa Negra de la Roma. Es una antigua construcción porfiriana que, según se cuenta, está infestada de fantasmas. Todo comenzó entre 1934 y 1940 durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas. Algunos enfermos de tifoidea los enviaban a hospitales improvisados en donde también se les brindaba atención médica. Uno de estos hospitales informales, en la primera mitad del siglo XX, era esta Casa Negra que atendía las 24 horas. La situación del país no permitía que todos los enfermos fueran tratados de la misma manera. Para 1935, los casos de tifoidea incrementaron a tal grado que algunos grupos religiosos de la ciudad creyeron que, más que una epidemia, la enfermedad era reflejo de una posesión demoníaca colectiva. De ahí que muchas personas, cultas o no, pensaran que la enfermedad era una venganza divina, y por eso, una noche, los vecinos decidieron prenderle fuego a la casa con enfermos y doctores todavía en su interior. La mañana después del incendio, aparecieron cuerpos dentro y fuera de la casa. Algunos murieron por quemaduras y otros asfixiados por humo. Según se cuenta, las primeras almas de esas personas son las que se apropiaron de la Casa Negra, que curiosamente no sufrió daños estructurales graves. Los dueños la repararon y la vendieron a un hombre acaudalado de apellido Mondragón. Se comenta que semanas después de haberse mudado, un día los padres y sus 3 hijos amanecieron sin vida en sus camas de forma extraña y sumamente misteriosa. A pesar de las investigaciones, nunca se supo la razón de su muerte. Quienes han entrado dicen que son los niños Mondragón los que a menudo se aparecen en la casa. Como no se tenía referencia de más familiares de los Mondragón, la casa pasó a propiedad del gobierno, rentándose en varias ocasiones, pero todos los inquilinos la abandonaron al poco tiempo. Hace unos años, un grupo de indigentes intentaron vivir en esa casa, pero pasadas las 10 de la noche, la temperatura comenzaba a bajar de forma drástica. El frío se volvía insoportable. Se escuchaban gritos de sufrimiento, se azotaban puertas y ventanas, e inclusive objetos dentro de las habitaciones se decía flotaban, haciendo de la Casa Negra un auténtico lugar de terror. La casa de la tía Toña. La historia cuenta que en la tercera sección del bosque de Chapultepec hay una mansión de enormes dimensiones, en donde solía vivir una mujer de edad avanzada que, para mitigar su soledad, decidió recoger a los niños en situación de calle, porque tenía poco tiempo para gastar su riqueza. Llevó a los afortunados a vivir con ella para criarlos de la mejor manera. Los alimentaba y les daba cobijo. Estas acciones desinteresadas la volvieron muy popular entre los vecinos. La tía Toña guardaba en su casa una cantidad de dinero considerable, producto de la herencia que su marido le dejó al morir y con el que podían llevar a cabo sus obras de caridad. Sin embargo, los chicos, debido a su falta de modales, acostumbrados a la vida en la calle, una noche tomaron la decisión de robar joyas, dinero, revolviendo cajones y muebles buscando el botín. Fue tanto el escándalo que la dueña de la casa despertó y los descubrió. La llamada tía Toña no pudo con la desesperación de no lograr controlar a esos muchachos y comenzó a golpearlos
hasta terminar con su vida. Posteriormente, arrojó los cuerpos a una barranca que delimitaba su mansión y al caer en cuenta de su crimen, se encerró en su cuarto y se suicidó. Actualmente, encontrar el sitio exacto es una travesía. Se dice que esta vivienda se encuentra cerca del Panteón de Dolores, sin embargo, o nadie sabe bien su dirección, o hay fotos de distintos inmuebles que se contradicen entre sí. Son muchos los que se han aventurado en el bosque señalando casas como la de la tía Toña. Los que dicen haber encontrado la mansión mencionan fenómenos extraños dentro y fuera de esta. Se pueden escuchar risas de los desdichados niños y que la tía Toña continúa allí reprendiéndolos para que dejen de hacer travesuras. Se puede ver su sombra por las ventanas y si alguien intenta rentar o comprar la propiedad, en su interior se escuchan ruidos. Las puertas se abrían y cerraban sin motivo y algunos objetos caían violentamente. Así, los posibles compradores terminaban marchándose. Y una vez más señalo, hay pequeñas variantes en los relatos, como en el caso de la casa de la tía Toña, donde existe una versión donde ella fue la víctima de los niños que cuidaba, y que en realidad esa mansión pertenece actualmente a un político, por lo que aprovechan la fama del sitio para confundir a los curiosos. Entre tanto, se alude también que se aprovechan de estos sitios por su fama para poder sacarles beneficio económico, ya que la mayoría de las casas encantadas tiene algún tipo de leyenda asociada con ellas. Las personas que creen en los fenómenos paranormales y tienen la expectativa de que algo espeluznante podría encontrarse presente en ese lugar, tienen más probabilidades de participar en el procesamiento cognitivo que induce al miedo. Pero es mejor el concepto y versión que tienes tú. Gracias por llegar hasta el final del video, agradeciendo enormemente tus comentarios y hacerme saber si te resultó útil la información, ya que todo enriquecerá este tema que nos resulta fascinante siendo un fenómeno explicado. Hasta la próxima.